digitales. Y gracias a Dios por escogernos a usted y a mí para alabar su nombre, a pesar de que somos imperfectos, porque Él es un Dios perfecto y en su perfección permite nuestra alabanza siendo nosotros imperfectos. Cuán grande es su amor, escogernos a nosotros como en el día de hoy para poder ensaltar, glorificar, enaltecer y levantar en alto su maravilloso y glorioso nombre por los siglos de los siglos. Usted y yo estamos bendecidos, amén. Pero necesitamos más. Por eso te invito a que cierres tus ojos y le digamos: Padre, gracias por escogernos. Gracias por permitirnos entrar delante de tus atrios. Y a pesar de nuestras imperfecciones nos escuchas. A pesar de nuestras imperfecciones nos sigues amando. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, en tu corazón está el colocar rectitud en cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, por favor, sigue obrando. Síguete revelando a nuestras vidas. Que la luz de tu palabra traiga claridad a nuestra mente, a toda mentira de Satanás, a toda confusión, a toda duda, a toda incredulidad. Por favor, Padre, necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser santificados en tu bendita palabra. Por eso aquí estamos dispuestos, y aún los que están en las redes sociales, estamos dispuestos y con nuestros oídos atentos a oír tu hermosa voz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, te quiero invitar a que habla la Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Antiguo Testamento, libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Y qué bendición es cuando tú miras a tu alrededor, si ya lo encontraste, y de pronto encuentras a tu hermano que no lo ha encontrado. Qué bueno que le ayudes. Y aún qué bendición cuando tú miras y ves que la persona que tienes cerca no tiene la palabra. Invítalo a que leamos juntos la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, y vamos a leer la palabra de Dios porque escrita está. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el espíritu de Jehová, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta ahí la palabra de Dios. El tema de esta oportunidad es: ¿conoces el poder de Dios? Sí, amada iglesia y querido amigo, tú y yo conocemos el poder de Dios. ¿Cuántas cosas usted y yo creemos conocer? ¿Cuánto conocimiento podemos tener de algo? Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que el conocimiento que tenía de ese algo, de esas personas y de Dios, era superior. O sea que mi conocimiento estaba limitado. Mi conocimiento no estaba al nivel de lo que verdaderamente está escrito. Y para hacerme explicar, amigos los hay, y tenemos un concepto de muchos amigos, pero donde realmente conocemos que son verdaderamente mis amigos, los vamos a conocer es cuando verdaderamente tú y yo nos encontramos en las crisis, nos encontramos en momentos adversos. Ahí donde verdaderamente vamos a descubrir la verdad de quién verdaderamente es mi amigo y quiénes verdaderamente no son mis amigos. Ezequiel, versículo 1: fue llevado por el Espíritu de Dios al valle de huesos secos. Nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu, fue llevado al desierto. Y déjame decirte que tú y yo, el mismo espíritu que llevó a Ezequiel, el mismo espíritu que llevó el Señor Jesucristo al desierto, el mismo espíritu que Él no cambia, porque nuestro Señor, nuestro gran Dios, no cambia. Él mismo nos va a llevar a nosotros a un valle de huesos secos. Amén.
Gloria sea a Dios. Y claro, a nosotros nos cuesta declarar lo que es verdad. Nos cuesta afirmar amén, así es. Porque Ezequiel fue llevado al valle de huesos secos. Jesucristo fue llevado al desierto. Y que me digan a mí que a mí me va a llevar Dios, el Espíritu de Dios me va a llevar a mí a un valle de huesos secos, a mí no me va a agradar esa noticia. De pronto no voy a estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Y de pronto en mi corazón ni quiero ni deseo estar en el valle de huesos secos, en aquel lugar donde verdaderamente me va a llevar a la desesperación. Porque mirando aquí, los valles de huesos secos es un lugar de desesperación, es un lugar de desolación, es un lugar donde se experimentan las ruinas, es un lugar donde se experimentan las pérdidas, y las pérdidas duelen. ¿Qué has perdido tú que ahora te duele en tu corazón? Que hay tristeza en tu corazón, que hay aflicción en nuestro corazón, todo porque perdimos. Y cuando hablamos de pérdida es que ya no se puede recuperar. De pronto tú y yo no, otras personas han perdido una extremidad de su cuerpo y hay dolor en su corazón, hay tristeza en su corazón, y con la realidad de que ya no lo van a recuperar. Y sabes que, amado amigo, amada iglesia, es el Espíritu de Dios que nos ha llevado al valle de huesos secos. Y Dios es bueno, y Dios es un Dios de amor, y Dios es un Dios de misericordia. Pero si llevó a Ezequiel, si llevó a su amado hijo, también tú y yo somos sus amados, y también nos va a llevar a nosotros al valle de los huesos secos, pero con la promesa de que Él nos va a llevar al valle de los huesos secos, sabiendo que en nosotros está el poder que Él nos ha dado. Está el poder de la palabra de Dios y esa gran promesa que Él sabe hasta qué punto tú y yo podemos soportar el tiempo que vamos a pasar en el valle de huesos secos. Él sabe. Por eso Él nos va a llevar, el Espíritu Santo nos va a llevar a ese lugar no deseado, no anhelado, pero es necesario. Porque era necesario llevar a Ezequiel, era llevar al mismo Jesús. Y déjame decirte que es necesario que tú y yo, el Espíritu Santo, nos lleve al valle de huesos secos. Y sí, son etapas dolorosas, son momentos muy tristes, y son momentos donde nos vamos aún a perder la esperanza. Momentos tan difíciles que vamos a creer que todo terminó. Porque cuando leemos todo el capítulo 37, vemos que Ezequiel era el hombre que Dios había escogido para que le comunicase al pueblo lo que está sucediendo. Y Dios le dice a este hombre: ve y les vas a hablar. Ellos perdieron toda esperanza. Ellos perdieron toda esperanza. Creyeron que todo terminó, pero no, porque yo soy un Dios poderoso. Amén. Alabemos al Dios de poder.
Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel. Lo lleva al valle de huesos secos y dice la palabra: y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y por cierto, los huesos estaban secos. Y cuando Dios nos permite llevar a ese valle de huesos secos, y nos hace caminar y estar en él, ahí, en presencia, para hacerme explicar, nos hace vivir lo que se experimenta en un desierto, en un valle donde solamente hay huesos secos, donde esos huesos ya están secos y ya no hay oportunidad de vida. Y son esos momentos donde Dios, el Espíritu Santo, nos lleva y lleva a Ezequiel y le dice y le pregunta: ¿será que van a vivir estos huesos? Y cuando tú y yo estamos en esos momentos difíciles, experimentando el dolor, experimentando la pérdida, experimentando el llanto, experimentando el abandono, que el Satanás nos hace creer que Dios nos ha abandonado. Y es ahí, en el momento difícil, donde Dios nos pregunta: ¿crees que tu situación va a cambiar? Porque es ahí, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del muro está levantado y creemos que es imposible sobrepasar el muro. Y ahí es cuando el Espíritu Santo, aquel mismo que nos llevó, nos hace la pregunta: ¿crees que esos huesos podrán vivir? Y déjame decirte que Ezequiel tenía un conocimiento de Dios, un conocimiento como el que tú y yo tenemos, porque nadie en la tierra puede decir que lo que está escrito lo ha leído, lo ha oído. Y está escrito que dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el que lo creó porque es un Dios vivo y poderoso. A Él sea la gloria. Es un Dios de poder. Ezequiel sabía que tenía conocimiento, que había oído, había leído que había un Dios poderoso, y que el Dios poderoso lo había llevado al valle de huesos secos, y que el Espíritu Santo ahora le estaba preguntando: ¿será que estos huesos secos podrán vivir? Como él tenía conocimiento, él le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. El conocimiento era y es claro, porque él tenía un conocimiento de Dios, y él sabe y había aprendido que para Dios no es nada imposible. Amén. Que el Dios que creó el universo, que creó las estrellas, que nos creó a nosotros, que creó este hermoso planeta, para Él no hay nada imposible. Y si tú te place a esos huesos secos, si a ti te place, solamente dar la orden y esos huesos secos podrán tener vida. Por eso la pregunta hoy para ti y para mí, hoy que estamos atravesando el desierto, que estamos en el valle de huesos secos, donde no vemos luz, donde no vemos una puerta, donde no vemos claridad, donde no vemos una respuesta de Dios, Dios nos pregunta: ¿crees que tu problema tiene solución?
¿Crees que aunque tu hijo está atado por la droga y que cada día lo vemos más mal, o la hija la vemos más mal, y que cada día tiene más ansiedad de consumir? Ese es el momento donde Dios nos ha llevado al valle de huesos secos y nos dice: ¿crees que ese hueso seco podrá vivir? Y es tan hermoso nuestro Dios que no solamente tenemos un solo problema. Porque cuando tú y yo tenemos un problema, también hay otro y también hay otro, porque los problemas no son solamente uno. ¿Cuántas dificultades tenemos tú y yo en el valle de huesos secos? No solamente un ejemplo, el hijo drogadito, el hijo borracho, y el esposo no te valora. El esposo, en vez de amarte, te maltrata. Y a pesar de eso hay una enfermedad que nos está agobiando, que cada día nos consume. Y este es el momento donde tantos problemas, donde perdemos las fuerzas, perdemos la esperanza y bajamos la fe en Dios. Por eso el tema de esta mañana es: ¿conoces el poder de Dios? Porque Ezequiel tenía un conocimiento de Dios, pero para mí, Ezequiel, aunque tenía un conocimiento de Dios, no había experimentado en carne propia el poder de Dios en su vida. Y por eso Dios nos lleva al valle de huesos secos, para que tú y yo tengamos esa experiencia personal del poder de Dios sobre los huesos secos. Gloria sea a Él. Si ves por qué te digo que Dios es bueno, que Dios es un Dios de propósitos. Y si estamos en el valle de huesos secos, es porque lo necesitamos. Porque todos tenemos un conocimiento de Dios, pero ¿cuántos hemos experimentado en carne propia el verdadero poder de Dios en nuestras vidas? ¿Tú crees que para Moisés fue muy fácil y sencillo cuando Dios le dijo: te vas a presentar delante del faraón y le vas a decir: déjame ir a mi pueblo? Para él no fue fácil. Por eso Moisés le dijo: pero ¿de parte de quién voy a ir? Por eso Moisés le dijo: pero es que yo soy tartamudo. No era fácil. Pero Dios le dijo: yo voy a ir delante de ti. El Todopoderoso va a ir delante de Moisés. Pero si Moisés no le cree a Dios, no experimenta en carne propia el poder de Dios. Y por eso lo vio en las 10 plagas. Por eso lo vio en el momento que fue libre, cuando se encontraron al mar de frente y no había escapatoria. Solamente estaba el mar enfrente y detrás la furia de un hombre que había perdido a su primogénito. Sed de venganza, sed de asesinarlos uno por uno. Por eso dice la Biblia que Moisés clama a Dios y Dios le dijo: no, ya oraste, no es tiempo de orar, es el tiempo de obrar. Moisés, ¿qué tienes? Una vara, levanta tu vara y di al mar que se abra en dos. Sí, amada iglesia, el poder de Dios está en contra de las leyes de la tierra.
¿Cómo un hombre le va a hablar al mar que se abran dos? El poder de Dios va en contra de nuestra lógica. Sí, tu lógica va en contra del poder de Dios. Mi lógica va en contra del poder de Dios. Porque no es lógico uno hablar al mar y que el mar se abra en dos. El poder de Dios va en contra de lo común, de lo normal. Pero el Dios poderoso, cuando Moisés abrió sus labios, el mar se abrió en dos para que el pueblo escogido de Dios pasase en seco. El poder de Dios no va con la lógica. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: alimenten a esta multitud, ellos dijeron: no podemos. Ellos dijeron: no tenemos dinero. Ellos dijeron: estamos en un lugar separado del pueblo, digámoslo así. No podemos. Y dice la Biblia que Jesús, cogiendo los panes, cogiendo los peces, agradeció al Padre y dijo: repartirlo. Y cada que repartían, los peces se multiplicaban, los panes se multiplicaban. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es grande y va en contra de la lógica, va en contra de las leyes del hombre. Por eso la pregunta es: ¿conoces el poder de Dios? Pero aquí estamos para conocerlo, amén. Porque cada que Dios nos habla es la oportunidad de conocerlo a Él. El conocimiento que tú y yo tenemos de Dios digámoslo así, no es suficiente. ¿Y cómo así que no es suficiente? Sí, porque es necesario estar en el valle de huesos secos. Y cuando usted y yo estamos en el valle de huesos secos, Él nos va a hacer la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Porque es necesario no solamente creer en el conocimiento, no es suficiente tener el conocimiento, es necesario añadir fe al conocimiento que tenemos de Dios, amén. Entonces tú y yo tenemos un conocimiento de Dios, pero hay que añadirle fe al conocimiento que tenemos de Dios, para cuando estemos como Ezequiel en medio del valle de los huesos secos y Dios nos pregunte, nosotros podamos actuar conforme a la fe que Dios nos ha dado. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y dice el versículo 4, perdón, finalizando el 3: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora sí el 4: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos. Ahí entra la gran diferencia. Cuando tú y yo estamos en el momento de la crisis, debemos de profetizar a las circunstancias. Debemos de profetizar al problema. Y diles: huesos secos,
oí palabra de Jehová. Porque cuando tú y yo estamos en el valle de huesos secos, lo que hemos de hacer es profetizar y decirle a esos huesos secos: oí palabra de Jehová. Entonces me hago explicar. No le digas al hijo drogadito: tú eres un drogadito. Dile a esa persona que Satanás tiene atada: profetiza sobre esa persona. Y no lo atemos más, antes al contrario, profeticemos que lo que hoy no es, en Cristo sí es posible. A Él sea la gloria. Y no son nuestras palabras, porque a veces usted y yo, en medio de los valles en medio del valle de huesos secos, lo que empezamos es a hablar en nuestra propia carne. Y creemos que con nuestras palabras las cosas van a cambiar. Y creemos que con nuestras palabras esos huesos pueden tomar vida. Pero no es así. Porque solamente lo que cambia está en el poder de Dios, en la autoridad de Dios. Y si Dios no obra, las cosas no cambian. Los huesos no van a tomar vida porque no hay palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová, en ella hay vida y hay poder. Y no en nuestras palabras, porque cuando tú y yo estamos en el valle de huesos secos, lo que nuestras palabras hablan son necedades. Cuando tú y yo estamos atravesando momentos difíciles, lo que hacemos es preguntarle a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Le preguntamos: ¿hasta cuándo? Y lo censuramos y no queremos, como ahorita te decía, yo no quisiera estar en el valle de huesos secos, pero el Espíritu de Dios, que es perfecto, que es lleno de sabiduría, Él sabe que me va a llevar a mí al valle de huesos secos para que yo experimente el poder de Dios. Pero ¿cuáles son nuestras palabras? No profetizamos. Y no le decimos al problema: oí palabra de Jehová. Porque está escrito. Cuando yo tengo fe en la palabra, tengo fe en Dios, le voy a decir al monte: quítate. Y suena ilógico, ¿cómo le voy a hablar yo a un monte: quítate? Es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay poder. Pero tú y yo, nosotros lo que actuamos es, en vez de decirle: quítate al monte, lo que decimos: hijo, tú no vas a cambiar. Hijo, por favor, cambia. Pero lo veo tan difícil, lo veo tan imposible porque tú no quieres cambiar. Y no es de decirle: tú no quieres cambiar, es de ir: oí palabra de Jehová. Mi Dios, mi Señor, tiene el poder de cambiarte. Y Él te va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Y va a traer en ti un espíritu nuevo. Y tú que eres un hueso hoy seco, vas a vivir. Porque en el poder de la palabra hay vida. Gloria sea a Él. Ezequiel obedeció. Aunque para él era ilógico que esos huesos secos retomaran vida, él obedeció. Y empezó a profetizar: hijo de Dios, hija de Dios, seamos como Ezequiel. Aunque la lógica, lo normal, lo acostumbrado, las leyes de la tierra nos digan lo contrario, obedezcámosle a aquel que nos llevó
al valle de huesos secos. Y si Él dijo, profetiza, profeticemos. No reneguemos. No critiquemos a Dios. Porque cuántas veces tú y yo criticamos a Dios. Ejemplo. Dios, cuánto me has hecho sufrir. Estás criticando la obra de Dios. Estás criticando el amor de Dios. Estás criticando lo que Dios piensa hacer en el valle de huesos secos. No podemos criticar a Dios, por el contrario, aunque no entendamos, empecemos a profetizar palabra de Jehová, palabra de nuestro Dios. Y aunque de pronto suene como locura, aunque de pronto suene como algo ilógico, creámosle a Dios. Ezequiel obedeció y empezó a profetizar. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. Cuando tú y yo estemos profetizando, declara: así ha dicho mi Dios, así ha dicho mi Señor. Es que no son nuestras palabras, es lo que ha dicho Dios. Que en medio de lo imposible, sí es posible. Y recuerda, amada iglesia, querido amigo, que tus labios y mis labios está el poder de la vida y el poder de la muerte. Si yo declaro vida, voy a alcanzar vida. Si yo declaro muerte, voy a recoger ataúdes. Conforme tú y yo declaremos es lo que vamos a recoger. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Imagínese usted estar en medio de los huesos secos. Pero Dios da una promesa. Y pondré tendones donde no los hay. Pondré tendones donde es imposible que nazcan. Por eso mira el poder de profetizar. Es creer sobre lo imposible. Es creer en aquello que ya no hay esperanza. Y Dios dice: profetiza y yo lo haré. Profetiza, yo lo haré. Y profetiza y yo lo haré. Que voy a poner tendones donde no lo hay. Pondré carne donde no lo hay. Levantaré la piel donde no lo hay. Porque no solamente es la obra de vivir, es la obra completa, porque Dios lo que hace, lo hace completo. Y Dios no solamente le va a dar vida a los huesos, sino que va a restaurar esos huesos, amén. Va a transformar lo que primero esos huesos, cuando tuvieron vida, no lo hacían. Cuando esos huesos tenían vida, no alababan a Dios, no servían a Dios, no honraban a Dios, y murieron secos. Y estaban secos. Pero ahora, en el poder de Dios, Dios no solamente les va a dar vida, sino que los va a restaurar. Por eso dice: y pondré espíritu en ellos y vivirán.
Usted y yo, ¿por qué amamos tanto a Dios? Porque nosotros estábamos muertos. Y Dios puso tendones donde no lo había. Puso carne donde no lo había. Colocó piel donde no lo había. Algo imposible. Y no solamente nos dio su espíritu, y hoy nos tiene con vida, hoy nos tiene con entendimiento, y hoy nos tiene con nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y nos tiene en esta tierra para seguir honrando su maravilloso nombre en aquellos huesos que estaban muertos, donde el mismo Satanás estaba convencido que nuestros huesos no iban a tener vida, donde los demonios celebraban que nuestros huesos estaban secos y que no había oportunidad de que nadie los levantara. Pero cuán engañados estaban, porque recuerda, Cristo murió por esos huesos secos. Cristo nos dio la victoria a través de esa tumba, a través de su resurrección, para que estos huesos hoy tuviesen vida. Gloria sea a Dios. Por eso nuestro corazón ha cambiado y cada día está siendo renovado. Porque cuando estaban esos huesos secos no perdonábamos, y hoy nos dan duro. Hoy tocan nuestros corazones, hieren nuestros corazones. Pero como hoy esos huesos no están muertos y tenemos espíritu de Dios, ponemos la otra mejilla y seguimos amando a aquel que nos causa dolor. Lo seguimos respetando y lo seguimos honrando, y no hablamos de ellos, no deseamos el mal para ellos, y todo porque esos huesos secos han retomado vida y están siendo transformados por el poder de Dios. Lo importante de que unos huesos secos hayan resucitado bajo el poder de Dios. Lo que ayer no éramos, hoy lo somos en Cristo Jesús. Bendice al Dios de poder. El hombre es imperfecto. Ezequiel profetizó para tendones, Ezequiel profetizó para piel, para carne, pero se le había olvidado profetizar por el Espíritu. Y algo maravilloso, que cuando él empezó a profetizar, dice la Biblia, y un estruendo grande se escuchó. Y cuando empezó a profetizar, la tierra tembló. Cuando tú y yo profeticemos, lo mismo va a suceder. Por eso tú y yo necesitamos crecer en fe. Por eso tú y yo necesitamos crecer en fe. Porque si el Espíritu Santo nos llevó al valle de hueso seco y el Espíritu Santo nos está diciendo profetiza, y cuando Ezequiel empezó a profetizar,
empezó a oír un oído estruendoso y la tierra tembló. Yo debo de creer que las palabras de Ezequiel hicieron temblar, hicieron oír un estruendo grande. También el mismo Espíritu está conmigo. Y cuando tú y yo empezamos a profetizar, lo mismo va a suceder. Por eso no es una locura, es creer la palabra de Dios. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Pero es que yo no veo cambios. Recuerda que estás profetizando palabra de Jehová. Recuerda que lo que estás diciendo es que los huesos secos sí pueden vivir. Y el que me lo dijo que profetiza, me hizo la promesa que lo que yo profetice, Él lo va a hacer. Entonces estamos en el Dios de poder. Podemos contar con un Dios de poder. Y podemos soñar con el Dios de poder. No pares de profetizar. No pares de creer a las promesas de Dios. Y no renuncies por estar en el valle de huesos secos. Si estamos ahí, sigamos persistiendo con la mejor adoración, con la mejor exaltación y con el gran deseo de corazón de seguir honrando a Dios en medio del valle de los huesos secos. Porque mientras estemos ahí, es Dios que nos llevó, y el mismo Espíritu que nos llevó a su tiempo nos va a sacar para honra y gloria de su santo nombre. Santo es Él, gloria sea a Él. Termino con esto. Los dioses muertos no se pueden dar a conocer. Sí, los dioses muertos no se pueden dar a conocer. Pero el Dios que nos creó a nosotros sí se da a conocer a nosotros. Por eso nos ha llevado al valle de huesos secos y nos va a seguir llevando las veces que sean necesarias. Porque Él se da a conocer. Porque esa es la diferencia de los dioses de la tierra, de los dioses creados por manos humanas. Porque esos dioses de manos, creados por manos humanos, que dice la Biblia en el libro de los Salmos, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y ellos, aunque tienen la apariencia de un cuerpo físico, no tienen la capacidad de poder hacer lo que nuestro Dios hace. No tienen el poder de no tienen el poder que nuestro Dios tiene. Por eso Dios se revela al hombre, se revela a usted y a mí, para que verdaderamente lo conozcamos, para que verdaderamente tengamos presente que si conocemos por experiencia propia al Dios de poder. Por eso Dios le dijo a Marta: Marta, si crees verás mi gloria. Y Marta le dijo: ya mi hermano Lázaro hiede. Y él le dijo: no importa, no importa. Y dice la Biblia que Jesús se paró al frente de la tumba y profetizó: Lázaro, a un hombre que ya hería, ya se estaba descomponiendo, y se paró Jesús delante de la tumba y profetizó, y lo que dijo es: Lázaro, levántate. Y esos huesos secos tomaron vida porque Jesús profetizó, y el Padre respalda su palabra. Lázaro empezó a tomar vida.
y dice la Biblia que salió vendado, y lo que Jesús dijo: soltarle y dejarle ir. Nuestro Dios no es un Dios ni de yeso ni de palo, es un Dios de poder. Pero, querido amigo y familia de la fe, déjalo obrar en tu vida y en mi vida. Déjalo obrar. Aunque no entendamos, Él está obrando. Aunque veamos que Él no está trabajando, Él sí está trabajando. Aunque veamos que no hay esperanza, en Cristo sí hay esperanza. Nuestros ojos pueden ver lo negativo. Los que nos rodean nos pueden llevar a seguir creyendo en lo negativo. Pero Dios dejó este libro sagrado que nadie ha podido vencer, ni nadie podrá vencer. Hitler, ¿cuántas Biblias quemó? Y la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que, amada iglesia, tenemos un Dios de poder para ver lo imposible. Adelante, profetizando palabra de Dios. Y lo que hoy muchos te dicen que no puede ser, lo que nuestros ojos dicen que no va a poder ser, en el poder de la palabra sí es posible. Gloria sea a Dios. Ahí donde estás sentado, te pido por favor que cierres tus ojos y vamos a orar con Dios. Padre, gracias por hablarme. Gracias por darme la oportunidad de obedecerte como este hombre Ezequiel. De que no solamente es el conocimiento, es necesario tener fe al conocimiento y es necesario poner en práctica lo que tú nos has dado como conocimiento. Padre, gracias porque verdaderamente tú eres ese Dios de poder. Tú eres ese Dios que se nos está dando para que nosotros te conozcamos. Que no eres una historia, no eres un mito, no eres una leyenda. Eres un Dios real. Eres el primero y el último. Eres el alfa y la omega. Eres el Dios existente. Eres el Dios todopoderoso. Padre, lo que hoy no vemos, hoy vamos a empezar a profetizar. Que si nuestra economía está derrumbada, no vamos a seguir declarando que estoy salado, que nada me sale. No vamos a declarar que mi Dios es mi proveedor, Él es mi pastor y nada me faltará. Porque en medio de la crisis, en medio de lo que el enemigo me ha robado, tu palabra me dice, y escrito está, que Satanás nos tiene que devolver 7 veces lo que nos ha robado. Y vamos a declarar palabra de Jehová. Y vamos a decir: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y vamos a creer que en el momento de declarar tu palabra, la tierra va a temblar. Y que va a haber un ruido estruendoso tanto en los cielos
como en los mismos infiernos, y los demonios se tienen que sujetar, porque la palabra de Dios hay vida y hay poder. Gracias, amado Dios, porque así nos liberta. Por eso dice tu palabra: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y lo que hoy no es, en Cristo sí es posible. Gracias, amado Dios, por aumentarnos la fe y por llevarnos a permanecer en la fe, a permanecer en tu palabra. Que todo aquel que en ti cree jamás será avergonzado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén.